días, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Primero que nada, discúlpenme por la inactividad que he tenido durante el mes pasado, o bueno, durante este año. Lo que pasa es que estoy tratando de resolver varias cosillas de mi vida personal, más que todo existencialistas, académicas y laborales, pero aquí seguiremos en la marcha, así sea que cuelgue un video por semana. El tema de hoy será completamente distinto al que solemos abordar en el canal. En esta ocasión quiero compartirles cómo fueron mis principios en el juego, cómo fue que lo conocí y cómo llegué hasta donde estoy. Hola. Así que ponte cómodo y disfruta de este contenido. Todo empezó en el año 2020, estábamos a puertas de entrar en la pandemia del coronavirus. Recuerdo que para ese año jugaba muchísimo Last Day on Earth, había avanzado bastante con la construcción de mi base, tenía un montón de cosas, pero lentamente el juego se me iba congelando, se iba trabando, cuando mejor dicho empezaban a aparecer esas hordas de zombie enormes, al punto de que el celular ya parecía que fuese a hervir huevos. Y después un día pasó lo inevitable, llegó una actualización que mi celular ya no pudo aguantar, literal, el juego ya no cargaba y si lo hacía se cerraba de la nada. Huérfano y frustrado, pero aún con ganas de seguir buscando un juego de supervivencia para celular, probé un montón. Así es, Potter, soy súper amante de los juegos de supervivencia. Jugué Grim Souls, Westland, Stormfall, Frostborn, uno jurásico, también jugué The Wild Darkness e incluso uno de hormigas, pero ese era más que todo como pay to win, así que me aburrí. Todos estos eran interesantes, pero no tenían esa chispa llenadora, mejor dicho, no me apetecía empezar desde cero un juego parecido a Last Day. Así que seguí buscando y un día encontré el Day Are Survival en la Play Store, un juego de supervivencia completamente diferente a los que había probado en ese momento. Lo probé y morí, lo intenté de nuevo y volví a morir, pero en realidad moría por pendejadas muy pequeñas, por ejemplo, por falta de comida y agua, por heridas y bueno, estas pequeñas cositas lograban frustrarme bastante y terminé abandonándolo. Siendo sincero, lo desinstalé. ¿Dónde está tu honor, basura? Cabe aclarar que yo empecé a jugar en la versión donde aún no existía el porcentaje de búsqueda y los combates eran como lo es hoy en día, o sea, en tablero por turnos, pero eran mucho más difíciles. Así es, no alcancé a estar cuando estaban los porcentajes en las peleas, o se podía comer la carne de los bandidos, asediar las megabases con tanques y helicópteros, o cuando el mapa parecía haber sido hecho en Paint. Pero bueno, después de unas semanas me acordé del juego y me dije a mí mismo, ¿cómo así que no voy a poder con este juego pues? Entonces, como yo soy bien masoquista y me gustan los desafíos en los videojuegos, lo volví a instalar, pero esta vez siendo mucho más cuidadoso, siendo básicamente Don Cangrejo, amarrado como el putas. Mi misión, avanzar lo que más pudiese consumiendo y transportando únicamente lo necesario. Y lo logré, duré días y días hasta llegar a Leningrado, lo que hoy se conoce como el campamento de turistas. En ese entonces no existían asentamientos de supervivientes por esta área, así que lo único que me quedaba a mí era explorar cada ciudad, tratar de jalar y conseguir lo relevante para poder subsistir y avanzar hasta Tibier, que era donde estaba el campamento de supervivientes de esa época, el cual era de la misión principal. Pero para llegar hasta allá sería otra tarea titánica, o bueno, para mí, que básicamente me pasé la gran parte de mi partida yéndome en cicla. O sea, literal fui Don Cangrejo, no quería gastar ni en combustible ni en crear vehículos porque me parecían caros. Aquí también hay que aclarar algo que es sumamente relevante. El único campamento de superviviente que podía proporcionarnos combustible era Tiumen, pero con la mecánica de intercambios. Tú dabas cierta cantidad de objetos y el comerciante te daba otro. No se podía comprar gasolina ni absolutamente nada en los asentamientos. Todo era por medio de intercambios predeterminados. Así que ustedes ya se pueden imaginar lo difícil que fue recolectar combustible para los vehículos antes de llegar hasta Tiumen. Después avancé y avancé hasta llegar a Tula, en donde tuve que hacer mi más grande inversión de la partida.
crear una moto. Si quería avanzar, me veía obligado en crear este vehículo para poder realizar la misión de la petición de la madre, donde el peladito Jenna estaba por allá debajo de unos escombros, todo malherido, vuelto ropa de trabajo. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Mientras Vanya andaba de chapulín con toda la del campamento de Tula. Pero antes de iniciar con esta misión, investigué sobre las opciones que debería tomar para poder conseguir el final feliz, el acertado, el que debería darme un objeto exclusivo. Busqué y no encontraba muchas guías, de hecho todo parecía monte con relación a esta área. Claro que había creadores de contenido como Cookie y Cambo Comando, pero ellos más que todo subían gameplays de su progreso, interesantes y muy buenos, pero no existían guías puntuales y detalladas que abordasen estas dudas. Así que para yo poder progresar en la historia de mi partida, tuve que pellizcar varios videos para poder resolver esta misión y las que seguían. Pero a medida que iba avanzando me daba cuenta que cada vez era mucho más difícil de encontrar guías a las misiones, por ejemplo la dacha de Gabrilov, la cual no pude resolver acertadamente, y mucho menos la misión del matadero. Y por no saber qué pasos tomar en ese entonces, terminé perdiendo el cuchillo forjado de Nikita en mi cuenta principal. Todo eso hizo que algo dentro del Lotso cambiase. Esta fue la primera motivación para querer crear contenido que ayudase a más personas con estas dudas. Básicamente me convertí en el canal que hubiese deseado encontrar en su momento para lograr resolver todas esas dificultades. Así es, me convertí en el Day-R. Antes de pasar a hablar sobre estos pasos de creador de contenido y de la evolución como canal y persona, aún hay varios detalles que debemos abordar. Pues después de todo seguía siendo nuevo y desconocía muchas cosas del juego. Siempre fui muy alejado de los chats, he escrito o interactuado muy poco, la verdad. Recuerdo que en esa época escribía solamente para preguntar sobre aspectos muy específicos o si alguien podía ayudarme a hacer algunos contenidos como las bases de bandidos en las ciudades. Y tengo muy presente la ayuda del jugador llamado Novato, y si estás por aquí, TQM my brother. Lentamente fui avanzando, pero literal, lentamente, tardé meses en llegar hasta Tumen. Y una vez establecido aquí, me tomé la idea bárbara, por así decirlo, mejor dicho, una idea aberrante de irme a explorar hasta Bakú, creyendo que allí había algo interesante, no sé, algún easter egg u objeto relevante, no sé, algo buenísimo y único. Grave error mío, chicos. En ese momento ya tenía el camión militar, no calculé muy bien los gastos de combustible y cuando ya iba llegando hasta allá me quedé varado, sin combustible, sin ningún otro vehículo y sin esperanza. ¡Ay! ¡Atrapada! Esto provocó que volviese a dejar el juego por un tiempo. Creo que pasaron más o menos como 2 semanas y lo volví a retomar. Evalué las posibilidades y en mi cabeza lo más sensato era irme a pie desde donde estaba hasta Tumen, que era donde tenía mi base principal. Una idea súper descabellada. Pero bueno, en vez de eso me acerqué a las ciudades más cercanas y busqué partes de bici. Ya sabes para dónde voy, ¿no? Bueno, pues me armé una bicicleta y me regresé hasta Tumen. Llegué como ropa de trabajo, pero llegué. Y ahora tenía una misión de rescate: regresar a por mi botín y mi camión militar, que era primordial para poder traer los reactores nucleares de Chernobyl. La verdad me daba más pereza crearlo desde cero que ir a por él, así que bueno, agarré mi jeep e hice el intercambio. Tuve que abandonar temporalmente mi primer coche creado para poder traer de regreso mi camión, que básicamente me iba a servir para traer las glándulas de ácido y los reactores nucleares. Luego, a los poquitos días, me di cuenta que existía un vehículo secreto que no estaba dentro de la lista del menú de creación, y es el coche eléctrico, el cual solamente se desbloqueaba si podíamos conseguir la batería nuclear, la cual estaba al otro lado del mapa, para ser más exactos, en la megabase de bandidos de Yabarovsk. Una tarea supremamente titánica, desafiante, pero
que me podría abrir la posibilidad de conseguir el primer vehículo que funcionase sin usar combustible. La idea en su momento era la siguiente: conseguir el combustible necesario para así sea llegar hasta Irkutsk o más allá y ya después defenderme en la búsqueda de ciudades pequeñitas de la zona. Pero ojo, porque aquí lo primordial sería esto. Primero me iría en moto, que sería el vehículo que menos combustible gastaría. Llevaría refracciones para repararlo, comida y agua necesaria para un largo viaje, las mejores armas de la época, o sea la SBD, la PKM y el lanzacohetes artesanal o la bazooka, una bicicleta por si de pronto me volvía a quedar a pata, parte de los objetos necesarios para montar el vehículo eléctrico y lo más importante, confianza, determinación, valentía y suerte de que no me fuese a salir en el camino los enemigos más castrosos de esa etapa, el sniper con los perros o el equipo de cosacos que tenían un montón de salud y de daño. La idea era llegar en moto y regresarme en el coche eléctrico, trucazo, ¿no? Y bueno, lo hice, me aventuré y como dijo el gran filósofo Bill Grills, adaptarse, sobrevivir y vencer. Después de asediar satisfactoriamente el campamento de bandidos, me hice con la batería nuclear. Luego busqué un cochecito azul en alguna ciudad por ahí cerquita del lugar para así poder coronar la etapa de la expedición. Logré construir mi primer coche eléctrico y me regresé a mi base principal feliz y realizado. Pero para llegar a mi hogar evidentemente debía sortear los riesgos, pues como lo mencioné anteriormente, los enemigos más feroces de la época eran los bandidos. Grupos conformados por francotiradores de 50% de evasión, incluso alcanzaban el 75%. Aparte de eso, tenían la perk de venganza, que aumentaba en gran medida el daño generado por perder a sus compañeros. En aquel entonces existía una camada muy curiosa, la del francotirador y más o menos como 4 o 5 perros. En su momento me lo imaginé como un bandido que sacaba pues a sus perros a pasear. Y aunque suene casi como una escena tierna y digna de un espacio en algún canal animalista o de esos que suben videos con frases de amor, lealtad y compañerismo, era un enfrentamiento que muchos desearían evitar. Este grupito y el de los calvos con granadas o el de los cosacos con ametralladoras eran la amenaza latente del juego en cuanto a enfrentamientos aleatorios en carreteras o ciudades. Pero si seguimos hablando de amenazas que eran un gran desafío para la época, no podemos simplemente ignorar a los escorpiones o a la colmena de la abeja reina en Ufá. Es cierto que la abeja de hoy en día supone un gran desafío, pero déjenme decirle que la de hace unos años también lo fue. En aquel entonces las glándulas de ácido era lo más valioso e importante para poder hacer un crafteo necesario para intercambiarlo por combustible en Tiumen. De este modo fue como llegué hasta la ciudad de Ufá y en las afueras de ella monté mi segundo campamento con todo lo necesario para tratar de este recurso. Hice mi banco de trabajo, mi estación de química, mi depuradora de agua e incluso junté madera e hice mi cabañita especial para poder trabajar de manera independiente mi pequeña refinadora. Estuve en ese lugar muchísimo tiempo. Cada vez que veía a alguien en la colmena yo corría, básicamente volaba para ir a hacer pues el contenido de ella misma, porque podíamos usar el bot. Porque sí, las peleas eran muy pero muy difíciles. En aquel entonces la única skin exclusiva era el traje de cazador del evento de Halloween, así que si tú veías a alguien con esa armadura, significaba que su bot llevaría invocaciones, o sea, lo más top de la época. El usuario podía invocar vampiros, brujas y demonios que ayudarían bastante en cualquier pelea. Esta fue mi época más activa del juego, pues tenía como misión dos objetivos. El primero, poder crear mi propio horno siderúrgico y segundo, hacerme con el velaz. Así que en las tardes y noches me dediqué bastante al juego y como estábamos en plena pandemia, pues entonces tenía más espacios y tiempos para poder jugar.
Literal, pasaba horas y horas jugando. Me daban casi las 2 de la madrugada, incluso hasta con los ojos ya cerrados. Yo seguía creando muchísimos objetos en grandes cantidades. El vicio estuvo a tope. Lentamente y de manera independiente logré irme haciendo con una sostenibilidad económica bastante buena. Creé un montón de invernaderos para poder hacer cosechas en grandes masas, trabajar esos recursos para poder hacer intercambios en varios campamentos de supervivientes. Creé munición, agua, comida, de todo. Quise tener una gran reserva para, pues, que me ayudase en un futuro con los nuevos desafíos y eventos que fuesen a llegar. Lootear en ese entonces no era tan engorroso como hoy en día. Las cosas se conseguían un poco más fácil y en cantidad decente. Por ejemplo, los ladrillos, talar madera, conseguir agua en el pozo o en la depuradora. También la chatarra se podía conseguir fácil y etcétera. Y si hacías un gran esfuerzo e inversión, podías hacer intercambios en los asentamientos en grandes, pero en grandes cantidades. Y aquí el secreto de por qué muchos de los que jugamos en esa época tenemos tantas cosas hoy en día. Y no fue fácil, tomó muchísimo tiempo, dedicación y determinación. Con el tiempo pude hacerme mi primer horno siderúrgico y esencial pues para poder hacer el acero, ¿no? Fue bastante costoso de crear y de hecho por un momento creí que jamás lograría conseguir todos los recursos para poder hacer velas, pues la creación del acero en este objeto, en esta máquina, era muy lento. Y otro detalle es que la misión de esta ciudad itinerante era muchísimo más difícil. No era solamente ir por los reactores y ya, pues primero la tarea se desbloqueaba únicamente si llegabas hasta Mirny. Ahí Vladimir te decía que tenía una idea descabellada y no mentía. Este loco nos da un mapa y una lista de mercado con todo lo necesario para crear ese camión minero. Una vez recolectado todos los recursos, habría que regresar hasta Mirny para que Vladimir lo construyase. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse o dimensionar qué tanto combustible se necesitaba para ir desde tu base principal hasta Chernobyl y luego salir hasta Mirny en 3 largos viajes? Porque solamente podías cargar uno de los reactores y sin poder repostar en ningún campamento de superviviente, porque el único que proporcionaba el combustible era Tiumen. Así que un día leí en el chat un tipo que decía que había logrado llevar los 3 reactores nucleares usando la mecánica de agarrar y soltar, o sea, irlos llevando de a pasito, muy pero muy lentamente, básicamente como arrastrarlos por el mapa. Dijo que le tomó días e incluso hasta semanas lograrlo. La idea me quedó sonando un poquito y la estuve considerando bastante, pero al final no me llamó la atención porque sería una inversión berraca, tremenda de tiempo y muy aburridora. Básicamente sería una rutina de días. Así que uy no, ¿se imaginan ustedes hacer todo este procedimiento? Uy no, sería muy cansón. Qué pereza lo bien, uy no. Así que mejor planifiqué bastante bien todo. Pregunté sobre los posibles gastos en combustible, me amarré la comida, el agua y todo lo necesario al culo y partí hacia mi misión. Pero no hacia Chernobyl, por los reactores no señor, sino al resto de megabases de bandidos, pues aún necesitaba una gran cantidad de acero y los lugares que podían proporcionármelo eran esos. Así que mi aventura y desafío de enfrentarme a los lugares más letales y peligrosos había empezado. Si quieres una segunda parte de esta historia, no olvides apoyar este video, denle con toda a ese botón de like y dejen su comentario para saber qué tal les ha parecido. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y 1000 gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.